El autobús se detuvo en la estación, con un chirrido que me devolvió al presente. Granada me recibió con esa luz dorada, que solo aparece al atardecer, cuando el sol se despide rozando las fachadas blancas y los tejados rojizos. Hacía 8 años que no pisaba esta ciudad, y sin embargo, el olor a jazmín mezclado con el humo de las castañas asadas en la Plaza Nueva seguía siendo el mismo. Última parada. Granada, terminal de autobuses, anunció el conductor mientras recogía mis maletas del portaequipajes. Respiré hondo y bajé los escalones con cierta incertidumbre. No era fácil volver al lugar donde había crecido, especialmente cuando lo había abandonado jurando no regresar jamás. Pero la llamada de Claudia lo había cambiado todo. «Carmen, tu abuela está mal. Esta vez es serio», me había dicho 3 días atrás. Los médicos dicen que le queda poco tiempo. La relación con mi abuela Soledad siempre había sido complicada. Mujer de carácter fuerte, viuda desde joven, se había hecho cargo del negocio familiar, una pequeña tetería en el Albaicín, y de mí cuando mis padres murieron en aquel accidente. Me crió con mano dura, entre teteras humeantes y turistas extranjeros que subían la cuesta empedrada para probar el auténtico té moruno con pasteles de almendra. Mientras caminaba por la Gran Vía cargando mi equipaje, observé cómo la ciudad había cambiado, y a la vez, permanecido idéntica en su esencia. Nuevas tiendas ocupaban locales antiguos, pero la catedral seguía dominando el horizonte urbano, y los estudiantes continuaban llenando las terrazas a pesar del fresco de noviembre. Me detuve frente al escaparate de una librería para reorganizar mis pensamientos. Mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer de 32 años, con el pelo recogido en una coleta desaliñada y unas ojeras que delataban las noches sin dormir en Madrid. La diseñadora gráfica exitosa que había construido en la capital parecía diluirse con cada paso que daba en Granada, como si la ciudad me devolviera a aquella chica rebelde que se marchó después de aquella terrible discusión. Cuando llegué al Carmen, donde se ubicaba la casa familiar, la calle estaba desierta. Las bugambillas se derramaban por encima de las tapias blancas, y el sonido del agua corriendo en alguna fuente cercana rompía el silencio. Dudé antes de tocar el timbre. ¿Qué le diría a mi abuela después de tantos años? ¿Cómo enfrentaría a Claudia, mi prima, quien había permanecido fielmente al lado de la abuela mientras yo construía mi vida lejos? «Ya va». La voz ronca de Claudia me sobresaltó. Cuando abrió la puerta, sus ojos se agrandaron. «Carmen, por fin has venido». No hubo abrazos efusivos ni lágrimas de reencuentro, solo un gesto para que entrara y el peso del silencio entre nosotras. El patio interior estaba tal como lo recordaba. Las macetas de geranios rojos, la fuente pequeña con azulejos andaluces y el limonero en una esquina. El tiempo parecía haberse detenido. «¿Cómo está?», pregunté mientras dejaba la maleta junto a la fuente. «Consciente pero débil. El médico viene cada mañana». Claudia evitaba mirarme directamente. A sus 38 años, parecía mucho mayor, con canas prematuras y una expresión de cansancio permanente. «Ha estado preguntando por ti». Eso me sorprendió. La última vez que vi a mi abuela, me había gritado que no volviera si me marchaba a Madrid. «Eres igual que tu madre», me había dicho, siempre huyendo de las responsabilidades. «¿Quiere verme?». Pensé que seguiría enfadada. Claudia se encogió de hombros. «Las cosas cambian cuando te enfrentas al final». Subimos la escalera de madera que crujía como siempre en el 3er escalón. El aroma de membrillos secos y canela impregnaba el aire, mezclándose con un leve olor a medicamentos. La casa mantenía esa mezcla peculiar entre los restos de la arquitectura morisca y los muebles antiguos que mi abuela nunca quiso cambiar. La habitación de Soledad estaba al final del pasillo. Claudia llamó suavemente antes de entreabrir la puerta. «Tiene visita», anunció en voz baja. Al entrar, me sorprendió lo pequeña que parecía mi abuela en aquella cama. Siempre había sido una mujer imponente, de gestos enérgicos y voz potente. Ahora yacía entre sábanas blancas, con la piel casi transparente y los ojos hundidos. Pero cuando me vio, algo brilló en su mirada. «Así que has vuelto», dijo con un hilo de voz. «Estoy aquí, abuela», respondí, acercándome despacio. No sabía si debía besarla, tocar su mano o mantenerme a distancia. Fue ella quien extendió su mano arrugada hacia mí. Sus dedos, antes fuertes y ágiles para amasar la masa de los pestiños,
Ahora parecían frágiles ramitas a punto de quebrarse. «Siéntate», ordenó, señalando el borde de la cama. «Tenemos que hablar de la tetería». Miré a Claudia, confundida. Mi prima negó con la cabeza, como advirtiéndome de algo. ¿La tetería? Pensé que la habías vendido, dije, recordando uno de los rumores que había escuchado en Madrid a través de algunos conocidos granadinos. Nunca la vendería, respondió mi abuela con cierta indignación, que me recordó a la mujer que fue. Es nuestro legado, y ahora que estás aquí, es hora de que sepas la verdad. Mi estómago se encogió. En nuestra familia, las verdades siempre habían estado enterradas bajo capas de silencio y reproches. ¿Qué secreto habría estado guardando mi abuela todos estos años? ¿Y por qué Claudia parecía tan incómoda? La tetería guarda algo más que recetas familiares, continuó Soledad, apretando mi mano con una fuerza sorprendente para su estado. Cuando tu abuelo murió, dejó algo escondido, algo que podría cambiar todo lo que crees saber sobre nuestra familia. El sonido de una tetera hirviendo en la cocina interrumpió sus palabras. Claudia murmuró una disculpa y salió rápidamente, dejándome a solas con mi abuela y con la sensación de que había regresado a Granada, no solo para despedirme, sino para descubrir un pasado que quizás nunca debió ser desenterrado. El olor a menta y canela flotaba por la tetería vacía cuando Claudia giró la llave por última vez aquella noche. Llevábamos 3 días desde mi llegada atendiendo el negocio mientras mi abuela permanecía en casa, cada vez más débil pero empeñada en que no cerráramos ni un solo día. La alcazaba nunca ha bajado su persiana en 40 años. Había insistido con ese tono que no admitía réplica. «¿Quieres un té antes de irnos?», preguntó Claudia mientras limpiaba la última mesa. Su relación conmigo seguía siendo tensa, como si en cualquier momento esperara que hiciera las maletas y desapareciera de nuevo. «Gracias», asentí, intentando tender puentes. ¿Sabes? Extrañaba este lugar. En Madrid nunca encontré un té que supiera igual. Claudia esbozó una pequeña sonrisa, la primera desde mi llegada. La abuela siempre dice que es el agua de Granada, que tiene algo especial. Mientras preparaba la infusión, observé la tetería con nuevos ojos. Las lámparas de cobre proyectaban sombras cálidas sobre las paredes decoradas con azulejos de intrincados diseños geométricos. Los cojines de colores sobre los bancos bajos, las mesitas de madera labrada, las teteras de latón expuestas en estanterías, todo evocaba una Granada ancestral que resistía al tiempo y a la modernidad que se extendía fuera de esas paredes. «¿Por qué nunca me contó nadie sobre lo que dejó el abuelo?», pregunté cuando Claudia colocó 2 vasos humeantes frente a nosotras. Han pasado más de 20 años desde que murió. Claudia removió su té pensativa. La abuela me lo contó hace apenas un mes, cuando supo lo de su enfermedad. Yo tampoco tenía idea. ¿Y qué es exactamente? ¿Un testamento? ¿Dinero? ¿Propiedades? No lo sé con certeza. Bajó la voz como si alguien pudiera escucharnos. Solo dijo que está escondido en algún lugar de la tetería y que tiene que ver con algo que ocurrió durante la Guerra Civil. El abuelo Rafael había muerto cuando yo apenas tenía 6 años. Lo recordaba como un hombre silencioso que pasaba horas tallando pequeñas figuras de madera y contando historias sobre la Alhambra a los turistas. Nunca mencionó nada sobre la guerra. Mañana empezaremos a buscar, decidí, bebiendo un sorbo de té. La abuela dijo que tenías la llave de la alacena antigua. Sí, pero hay decenas de lugares donde podría haber escondido algo. La tetería ha cambiado poco desde los años 40. Mientras hablábamos, sentí una presencia en la puerta. A través del cristal empañado, distinguí la silueta de un hombre que nos observaba. Cuando Claudia se dio cuenta, su rostro palideció. «Es Miguel», murmuró, «el hijo de Pastora, la vecina». Sin esperar invitación, el hombre entró usando su propia llave. Debía rondar los 50 años, alto, con una barba entrecana bien cuidada y ojos intensos que se clavaron en mí con curiosidad apenas disimulada. «Así que tú eres Carmen», dijo a modo de saludo. Su voz era grave y pausada. «La nieta fugitiva ha vuelto. Y tú debes ser quien entra en negocios ajenos sin llamar», respondí con más brusquedad de la que pretendía. Miguel soltó una carcajada que no parecía ofendida. «Vengo cada noche a comprobar que todo esté bien, por petición de Soledad». Sacó una silla y se sentó con nosotras sin pedir permiso. «Mi madre y tu abuela han sido amigas desde que eran niñas.
Yo crecí jugando entre estas mesas. Claudia le ofreció té con un gesto que revelaba confianza. Miguel es arquitecto. Ha ayudado a mantener la estructura del local todos estos años. Conozco cada rincón de estas paredes, añadió él con cierto orgullo. Algunas tienen más de 300 años. Algo en su tono me inquietó, como si sus palabras tuvieran un doble sentido. ¿Sabría él algo sobre el secreto del abuelo? ¿Y qué te trae por Granada después de tanto tiempo?, me preguntó directamente. Mi abuela está enferma. He venido a estar con ella. ¿Solo eso? Sus ojos escudriñaron los míos. ¿No has venido por lo que dejó Rafael? Claudia dejó caer su cucharilla con un tintineo que resonó en el silencio repentino. ¿Cómo sabes tú eso?, pregunté. Miguel se reclinó en su silla. Tu abuelo y mi padre eran amigos, muy buenos amigos. Compartieron cosas que nadie más sabe. Hizo una pausa y añadió. Cosas por las que algunos matarían, incluso hoy. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo que había comenzado como una visita para despedirme de mi abuela moribunda estaba tomando un cariz inquietante. Si sabes algo, deberías decírnoslo, intervino Claudia. La abuela no tiene mucho tiempo. Miguel negó con la cabeza. No es tan sencillo. Rafael escondió lo que encontró porque era peligroso. Y sigue siéndolo. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Ten cuidado con lo que buscas, Carmen. A veces es mejor dejar el pasado enterrado. Cuando la puerta se cerró tras él, Claudia y yo nos miramos en silencio. ¿Confías en él?, pregunté finalmente. Ha estado pendiente de la abuela todos estos años, mientras tú estabas en Madrid, respondió con un reproche apenas velado. Pero desde que empezó a hablar del abuelo, está diferente, como obsesionado. Terminamos nuestro té en silencio y recogimos para marcharnos. Mientras apagaba las luces, sentí que la tetería guardaba más secretos de los que imaginaba. Las sombras de las teteras proyectadas en la pared parecían susurrar historias olvidadas. Al día siguiente, llegamos temprano. La abuela había pasado mala noche y el médico recomendó que no se quedara sola, así que una vecina se ofreció a acompañarla mientras nosotras abríamos la tetería. Empecemos por la trastienda, sugerí, impaciente por descubrir el secreto antes de que fuera demasiado tarde. La pequeña habitación al fondo del local estaba atestada de cajas con té a granel, especias en tarros de cristal y vajillas que ya no se usaban. Claudia abrió un viejo armario que crujió sobre sus goznes oxidados. El abuelo guardaba aquí sus herramientas para arreglar las teteras, explicó mientras sacaba cajas polvorientas. En el fondo del armario apareció una caja de madera tallada con intrincados motivos geométricos que reconocí de inmediato. Esa caja. El abuelo siempre la llevaba consigo. Claudia la sacó con cuidado. Pesaba más de lo que aparentaba. Está cerrada con llave. Buscamos por toda la trastienda sin éxito. Cuando estábamos a punto de darnos por vencidas, recordé algo. «El limonero», dije de repente. El abuelo siempre decía que los limones guardan secretos. Claudia me miró confundida. En el pequeño patio interior de la tetería, junto a la fuente, crecía un limonero centenario. El abuelo solía contarme que en sus raíces vivían duendes que protegían la casa. Salimos al patio y busqué entre las raíces sobresalientes. Nada. Frustrada, levanté la vista hacia las ramas y entonces lo vi. Un pequeño destello metálico entre las hojas. Subida a una silla, alcancé lo que resultó ser una pequeña llave atada con un hilo rojo desteñido por el tiempo y la intemperie. Increíble, murmuró Claudia cuando la llave encajó perfectamente en la cerradura de la caja. Al abrirla, encontramos un cuaderno de tapas desgastadas, varias fotografías amarillentas y un sobresellado con cera que llevaba un nombre. Para Carmen. ¿Para mí? Pero si ni siquiera había nacido cuando el abuelo murió. Quizás era para la abuela Carmen, su madre, sugirió Claudia. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había un mapa dibujado a mano y una carta breve. Para quien lleve mi sangre y mi nombre. Lo que encontré bajo la alhambra debe permanecer oculto hasta que sea seguro revelarlo. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Sigue el mapa y confía solo en quien lleve la marca del limón. Que Dios me perdone. Rafael. Claudia y yo nos miramos desconcertadas. El tintineo de la campanilla de la puerta nos sobresaltó. La tetería estaba a punto de abrir. Guárdalo, susurró Claudia mientras escondía la caja. Esta noche lo examinaremos con calma.
Durante todo el día, entre clientes que entraban y salían, mi mente no dejó de dar vueltas al enigmático mensaje. ¿Qué habría encontrado mi abuelo bajo la alhambra? ¿Y qué era la marca del limón? La respuesta llegó inesperadamente al atardecer, cuando un hombre mayor entró en la tetería. Se sentó en un rincón y pidió un té con hierbabuena. Mientras lo servía, noté algo peculiar en su muñeca, un pequeño tatuaje amarillento en forma de limón. El hombre interceptó mi mirada y sonrió levemente. «Eres igual a tu abuelo», dijo en voz baja. Él también reconocía a los suyos. Antes de que pudiera responder, Miguel apareció en la puerta. Al ver al anciano, su rostro se transformó. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con una hostilidad que me dejó helada. El anciano se levantó con calma. «Lo mismo podría preguntarte yo, hijo de Antonio Ferrer. Tú no llevas la marca, pero reconozco la codicia de tu familia». La tensión entre ambos hombres era palpable. Claudia se acercó, alarmada. El anciano me miró fijamente. «Esta noche, cuando la luna toque la torre de la vela, ve sola». Se marchó dejando su té intacto y a Miguel visiblemente alterado. «No te acerques a ese hombre», me advirtió Miguel. «Es un mentiroso que ha perseguido durante años lo que tu abuelo escondió». «¿Y por qué debería confiar en ti?», repliqué. «Apenas te conozco, porque sé dónde está realmente lo que buscas», respondió bajando la voz. «Y no es donde indica ese mapa que acabas de encontrar». La luna llena se elevaba sobre Granada como un farol plateado, iluminando la silueta imponente de la Alhambra contra el cielo nocturno. Desde la ventana de mi habitación, observé cómo sus rayos comenzaban a tocar la torre de la vela, tal como había dicho el anciano del tatuaje. Era el momento. Me puse una chaqueta oscura, guardé el mapa del abuelo en el bolsillo interior y salí sigilosamente. Claudia dormía en la habitación contigua, agotada después de un día intenso en la tetería y una visita tarde al hospital, donde los médicos habían sido claros. A la abuela le quedaban días, quizás horas. El albaicín estaba tranquilo a esa hora. Solo algún grupo de turistas regresando de ver flamenco en las cuevas del Sacromonte, o parejas caminando lentamente por las callejuelas empedradas. Mientras ascendía por las cuestas estrechas, pensaba en las palabras de Miguel antes de marcharse. «Te esperaré en el mirador de San Nicolás a medianoche. Si no vienes, entenderé que has elegido confiar en el viejo. Pero te equivocarías. ¿A quién debía creer?». El anciano con el tatuaje del limón coincidía con la pista dejada por mi abuelo, pero Miguel conocía detalles que resultaban difíciles de inventar. La duda me acompañaba en cada paso mientras las calles se estrechaban y empinaban. Al girar una esquina cerca de la iglesia de San Miguel Bajo, una mano surgió de las sombras y me tapó la boca. El pánico me paralizó por un segundo. «No grites, por favor». Era una voz de mujer, anciana pero firme. La mano se retiró despacio. «Soy Pastora, la madre de Miguel». La mujer debía tener más de 80 años. Su rostro arrugado mostraba la dureza de una vida larga en tiempos difíciles, pero sus ojos negros brillaban con inteligencia. «¿Por qué me asusta así?», pregunté, todavía con el corazón acelerado. «Porque hay oídos en todas partes. Sígueme». Dudé, pero algo en su determinación me convenció. Pastora me guió por un laberinto de callejones hasta una pequeña casa encalada con una puerta azul desconchada. Una vez dentro, cerró con 2 vueltas de llave y descorrió un par de cerrojos. La estancia estaba iluminada únicamente por velas. En una mesa baja de madera había fotografías antiguas, documentos amarillentos y un mapa de Granada que reconocí como similar al que guardaba en mi bolsillo. «Tu abuelo y mi marido pertenecían a los Guardianes del Limón», comenzó Pastora sin preámbulos. «Una hermandad secreta formada durante la República para proteger los tesoros de la Alhambra». «¿Tesoros?». «No solo joyas o oro. Documentos, pruebas, secretos que podrían desestabilizar a muchas familias poderosas de esta ciudad. Cuando las tropas franquistas entraron en Granada, los guardianes ocultaron todo en un lugar que solo ellos conocían». La historia parecía sacada de una novela, pero el tono serio de Pastora no dejaba lugar a dudas. Creía absolutamente en lo que contaba. ¿Y qué tiene que ver mi abuelo con todo esto? Rafael era el último que conocía la ubicación exacta. Antes de morir, dividió el secreto. Una parte se la confió a tu abuela, otra la escondió en algún lugar de la tetería, y la tercera la dejó con un mensaje para quien llevara su nombre. Saqué el mapa de mi bolsillo.
¿Esto? Pastora asintió lentamente. Mi marido murió protegiendo ese secreto. Y ahora hay quienes han vuelto a buscarlo. ¿Quiénes? Los descendientes de aquellos que traicionaron a los guardianes. Familias que prosperaron delatando a republicanos y apropiándose de sus bienes. Hizo una pausa y añadió, incluida la familia Ferrer. La revelación me golpeó como una bofetada. ¿Los padres de Miguel? Antonio Ferrer, el padre de Miguel, era un falangista que se hizo rico denunciando a sus vecinos. Tu abuelo lo descubrió y guardó las pruebas con el resto de documentos. Pero Miguel ha estado ayudando a mi abuela todos estos años, acercándose a ella para encontrar lo que escondió Rafael. Los ojos de Pastora se entrecerraron. Mi hijo ya no es mi hijo. El dinero y el poder lo han cambiado. Cuando descubrió la historia familiar, en vez de avergonzarse, vio una oportunidad. Quiere encontrar esos documentos y destruirlos antes de que salga a la luz la verdad sobre su padre. Me dejé caer en un cojín, abrumada. ¿Por qué me cuenta todo esto? Apenas me conoce. Pastora se remangó lentamente la manga de su vestido negro. En su muñeca, descolorido por los años pero todavía visible, estaba el mismo tatuaje del limón. Porque también soy una guardiana. La última, junto con el hombre que viste en la tetería. Se inclinó hacia mí. Y tu abuela, por supuesto. ¿Mi abuela? Pero ella nunca mencionó... Juró guardarlo en secreto. Solo podía revelarlo cuando sintiera que se acercaba a su hora y a la persona adecuada. Pastora sonrió levemente. Te eligió a ti, no a Claudia. ¿No te parece significativo? Una duda repentina me asaltó. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? ¿Todo esto parece... increíble? Lo sé. Se levantó con dificultad y buscó entre los papeles de la mesa hasta encontrar una fotografía que me tendió. Mira, la imagen, descolorida y con los bordes gastados, mostraba a 4 jóvenes sonrientes frente a la entrada de la Alhambra. Reconocí a mi abuelo Rafael, mucho más joven pero con la misma sonrisa tranquila que recordaba. A su lado, una mujer que debía ser Pastora, y junto a ellos, para mi sorpresa, mi abuela Soledad, hermosa y altiva. El cuarto era un hombre que me resultó vagamente familiar. Eduardo Vázquez, señaló Pastora al hombre, el anciano que viste en la tetería. Los 4 éramos inseparables antes de la guerra. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora?, pregunté, sintiendo que me arrastraban a una historia demasiado grande y peligrosa. Completar lo que empezó tu abuelo. Pastora extendió la mano. El mapa, por favor. Dudé. ¿Cómo sé que no es usted quien quiere destruir esos documentos? Pastora se echó a reír, una risa cascada que reverberó en las paredes encaladas. Tienes el carácter de tu abuela, desconfiada hasta la médula. Se puso seria de nuevo. No puedo demostrártelo, solo pedirte que confíes en tu instinto. Mientras le entregaba el mapa, escuchamos un ruido en la puerta. Alguien intentaba forzar la cerradura. Pastora se llevó un dedo a los labios y me indicó que la siguiera. Atravesamos rápidamente la casa hasta una pequeña cocina y de ahí a un patio interior con un pozo en el centro. Baja por ahí, susurró, señalando una escalera estrecha que descendía junto al pozo. Te llevará a los aljibes antiguos, sigue el túnel hasta el final y saldrás cerca del río Darro. Eduardo te estará esperando en el puente del Aljibillo. ¿Y usted? Yo los distraeré. Vete, rápido. No tuve tiempo de protestar. La puerta principal se dio con un crujido y escuchamos voces de hombres. Pastora me empujó hacia la escalera y me pasó una pequeña linterna. El agua es la clave, murmuró antes de cerrar la trampilla sobre mi cabeza. El descenso fue angustioso. La escalera, tallada en la piedra, estaba resbaladiza por la humedad. El haz de luz de la linterna apenas iluminaba 1 metro por delante, revelando un túnel estrecho por el que apenas cabía de pie. El olor a moho y agua estancada me recordó las historias que contaba mi abuelo sobre los secretos subterráneos de Granada. Arriba, amortiguados por la piedra, se escuchaban voces alteradas. Reconocí la de Miguel entre ellas. Me apresuré, guiada solo por el instinto y el débil resplandor de la linterna, cuya batería comenzaba a fallar. El túnel giraba y descendía, formando recodos imposibles de memorizar. En algunos tramos, el agua me llegaba a los tobillos. En un momento de pánico, pensé que me había perdido para siempre en aquel laberinto subterráneo, pero entonces vi una luz tenue al final de un pasaje. Emergí junto al río Darro.
en un punto donde las casas se asomaban sobre el cauce formando un paisaje casi irreal bajo la luz de la luna. A pocos metros, el pequeño puente del Aljibillo conectaba ambas orillas. Eduardo estaba allí, apoyado en la barandilla con actitud serena, como si esperara a un viejo amigo para un paseo nocturno y no a una mujer empapada y aterrorizada que acababa de salir de un túnel medieval. Justo a tiempo, dijo simplemente cuando me acerqué. ¿Tienes el mapa? Se lo entregué, temblando tanto por el frío como por la tensión. ¿Dónde vamos ahora? Eduardo desdobló el mapa junto al que él ya llevaba y los comparó brevemente. A donde todo comenzó. La tetería de tu abuela. Señaló un punto en el mapa que coincidía con la ubicación exacta del local. El tesoro nunca estuvo bajo la Alhambra. Eso era una pista falsa para despistar a los perseguidores. Pero la tetería la hemos registrado palmo a palmo. No todo. Eduardo sonrió enigmáticamente. El agua es la clave, como te dijo Pastora. Bajo la fuente del patio hay una entrada a otra red de túneles, más antigua que la Alhambra misma. Allí escondimos los documentos en 1936. Mientras caminábamos rápidamente por callejuelas desiertas, con Eduardo sorprendentemente ágil para su edad, le conté mi conversación con Pastora. La familia Ferrer no es la única interesada en que esos documentos no salgan a la luz, explicó Eduardo. Hay expedientes sobre robos de propiedades, delaciones, asesinatos sin resolver. Familias que hoy son respetables pero cuya fortuna se asentó sobre la traición y la sangre. Cuando llegamos a la tetería, la encontramos a oscuras y en silencio. Eduardo sacó una llave antigua y abrió la puerta sin hacer ruido. ¿Desde cuándo tienes llave?, susurré sorprendida. Desde siempre. Soledad, Pastora y yo juramos proteger el secreto juntos hasta el final. En el patio interior, la luna iluminaba el agua de la pequeña fuente, creando reflejos plateados sobre los azulejos. Eduardo se arrodilló con dificultad y palpó el borde de piedra. «Ayúdame a mover esto», indicó. Entre los dos, conseguimos desplazar la pesada fuente unos centímetros, revelando una losa con un símbolo grabado: un limón. «El último escondite», murmuró Eduardo con una mezcla de reverencia y alivio. Por fin, un ruido en la entrada nos alertó. Pasos sigilosos se acercaban al patio. «Rápido», urgió Eduardo, intentando levantar la losa. «Tenemos que bajar antes de que llegue yo, supongo». Miguel estaba en la entrada del patio, apuntándonos con una pistola. Detrás de él, Claudia me miraba con una expresión indescifrable. «Lamento la interrupción», dijo Miguel con una calma inquietante. «Pero me temo que este tesoro familiar tiene demasiados pretendientes. Baja el arma, Miguel». La voz de Claudia sonó firme mientras daba un paso al frente, colocándose entre nosotros. No es necesario llegar a esto. La tensión en el patio podía cortarse. Eduardo permanecía agachado junto a la losa con el símbolo del limón, su rostro envejecido mostrando más cansancio que miedo. Yo, paralizada, intentaba entender qué hacía Claudia con Miguel. ¿Estás con él?, le pregunté, sintiendo una punzada de traición. Claudia negó levemente con la cabeza, un gesto casi imperceptible. «Estoy intentando que nadie salga herido», se volvió hacia Miguel. «La abuela está preguntando por ti. El médico dice que esta noche podría ser la última». Algo cambió en la expresión de Miguel, un destello de duda. Durante un segundo, la pistola bajó unos centímetros. «Puede esperar», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Primero tengo que terminar esto». «¿Y qué harás después?», intervino Eduardo, incorporándose lentamente. «¿Dispararnos a todos? ¿Convertirte en un asesino como tu padre?». Miguel apretó la mandíbula. «Mi padre hizo lo que creía correcto en tiempos difíciles. Tu padre delató a 19 familias», respondió Eduardo con amargura. «Familias con niños que acabaron en fosas comunes. Todo para quedarse con sus propiedades». «Mentira». La mano de Miguel tembló. «Esa es la versión de los perdedores». Aproveché ese momento de distracción para acercarme a Claudia. Ahora estábamos las dos frente a Miguel, respaldadas por Eduardo y la losa entreabierta. «Miguel», dijo Claudia con voz suave, como quien habla a un niño asustado. «He visto los documentos». Esas palabras cayeron como una bomba en el pequeño patio. «¿Qué documentos?», preguntamos Miguel y yo casi al unísono. «Los que buscáis». Claudia sacó del bolsillo de su chaqueta un sobre amarillento. «La abuela me los dio hace 3 días.
cuando empeoró. Me hizo prometer que los protegería hasta encontrar el resto. Miguel extendió la mano libre. «Dámelos». «No». Claudia dio un paso atrás. «Son las pruebas de lo que hizo tu padre. Y de lo que hicieron otros. Mi padre era un héroe», insistió Miguel, aunque su voz sonaba menos segura. «Tu padre denunció al mío», intervino Eduardo. «A Rafael, el abuelo de Carmen y Claudia, y a otros 17 cabezas de familia. Todos republicanos, todos con propiedades que después acabaron mágicamente en manos de los Ferrer y sus amigos». Miguel bajó el arma lentamente, como si su peso se hubiera vuelto insoportable. «Mi madre nunca mencionó. Pastora intentó protegerte de la verdad», dijo Eduardo. «Te quiere demasiado como para destruir la imagen que tenías de tu padre». Un golpe en la puerta principal nos sobresaltó. Luego otro, y otro más. Alguien intentaba derribarla. «Son ellos», murmuró Miguel, súbitamente alarmado. «Vienen por los documentos». «¿Quiénes?», pregunté confundida. «La Hermandad de San Miguel», respondió Miguel, guardando el arma. «Descendientes de familias franquistas. Les dije que había encontrado el escondite. Pensé que...». Se pasó una mano por el rostro, como despertando de un sueño. «Pensé que solo querían destruir calumnias contra nuestras familias». La puerta cedió con un estruendo. Voces masculinas y pasos apresurados resonaron en la tetería. «No hay tiempo», urgió Eduardo. «Debemos bajar, ahora». Entre los 4 levantamos la pesada losa. Debajo apareció una escalera de piedra similar a la que había descendido desde la casa de Pastora. Eduardo bajó primero, sorprendentemente ágil para su edad. Le seguí yo, luego Claudia. Miguel dudó en el borde. «No puedo dejar a mi madre sola con ellos». «Tu madre ya ha escapado», le aseguró Claudia. «Tiene un plan de huida desde hace años. Es más lista de lo que crees». Miguel asintió y bajó con nosotros, cerrando la losa justo cuando las voces alcanzaban el patio. El túnel era estrecho y húmedo. Eduardo encendió una pequeña linterna que apenas iluminaba un par de metros por delante, revelando paredes de piedra antigua y un suelo desigual, donde charcos ocasionales reflejaban la luz. «Estos túneles conectan medio Albaicín», explicó Eduardo, mientras avanzábamos en fila india. «Los árabes los construyeron como sistema de escape y para transportar agua. Durante la Guerra Civil, los usamos para esconder a quienes estaban en peligro». «¿A dónde vamos?», preguntó Claudia, que avanzaba delante de mí. «Al Carmen de los Cipreses, la casa donde vivíamos Rafael y yo durante la guerra. Allí está el resto del archivo». Caminamos durante lo que pareció una eternidad, girando por pasadizos idénticos que solo Eduardo parecía reconocer. El aire se volvía más denso a medida que avanzábamos, y el sonido de agua corriente se hacía más intenso. «¿Los documentos que tiene Claudia son reales?», pregunté a Eduardo en voz baja. «Solo una parte. El resto está donde vamos ahora. Tu abuelo dividió las pruebas para protegerlas. Si encontraban una parte, la otra seguiría a salvo». Detrás de mí, Miguel caminaba en silencio. Podía sentir su confusión, el conflicto entre la imagen heroica de su padre que había cultivado toda su vida y la realidad que empezaba a revelarse. Después de unos 20 minutos, el túnel comenzó a ascender. Finalmente, Eduardo se detuvo frente a lo que parecía un muro ciego. Palpó la piedra hasta encontrar una pequeña hendidura y presionó. Una sección del muro se desplazó con un chirrido, revelando una habitación en penumbra. Emergimos en lo que parecía una bodega antigua. Estantes polvorientos sostenían botellas cubiertas de telarañas, y grandes tinajas de barro se alineaban contra una pared. El olor a tierra y vino viejo impregnaba el aire. «El Carmen de los Cipreses», anunció Eduardo, señalando una escalera de madera que ascendía hacia lo que debía ser la planta baja de la casa. «Nadie ha vivido aquí desde 1975. La compramos entre Soledad, Pastora y yo para proteger el archivo. Subimos a lo que había sido una hermosa casa señorial, ahora abandonada. Muebles cubiertos por sábanas amarillentas, espejos velados por el tiempo y ventanas cegadas por tablones creaban una atmósfera espectral bajo la débil luz de la luna que se filtraba por las rendijas. Eduardo nos guió hasta el salón principal. Allí, bajo una alfombra deshilachada, había una trampilla similar a la que ocultaba el túnel en la tetería. «El archivo completo», dijo al abrirla.
Dentro había varias cajas metálicas selladas con cera. Eduardo las sacó una a una con reverencia, como quien manipula reliquias sagradas. En cierto modo, lo eran. La memoria enterrada de una época oscura. Aquí está todo, explicó mientras abría la primera caja. Listas de delatores y delatados. Propiedades expropiadas ilegalmente. Ejecuciones sumarias documentadas. Fosas comunes señaladas en mapas. La historia que los vencedores quisieron borrar. Claudia sacó los documentos que llevaba y los puso junto a los otros. La abuela me explicó parte de esto. Dijo que había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. ¿Por qué ahora?, preguntó Miguel, que observaba los documentos con una mezcla de fascinación y temor. Porque los últimos testigos están muriendo, respondió Eduardo. Porque sin memoria no hay justicia. Y porque algunas familias, como la tuya, Miguel, siguen beneficiándose de lo robado sin asumir su responsabilidad histórica. Miguel se acercó a una de las carpetas que contenía expedientes ordenados alfabéticamente. Buscó la letra F y extrajo un fajo de papeles. En la primera página, una fotografía en blanco y negro mostraba a un hombre joven con uniforme militar, de rostro severo pero con ojos sorprendentemente similares a los suyos. Antonio Ferrer Gálvez, leyó en voz alta. Capitán de la Falange, Destacamento Granada. Pasó páginas lentamente, su rostro ensombreciéndose con cada documento. Declaraciones firmadas, órdenes de detención, listados de propiedades redistribuidas. La evidencia de una vida construida sobre la desgracia ajena. No puede ser, murmuró. Mi padre siempre dijo que nuestra fortuna venía del trabajo duro, de inversiones inteligentes. La fortuna de tu familia viene de la sangre de inocentes, dijo Eduardo sin piedad. Como la de otras muchas en esta ciudad que ahora fingen no recordar. Un ruido en el piso superior nos alertó. Pasos pesados recorrían las habitaciones. Nos han encontrado, susurró Claudia, recogiendo apresuradamente los documentos. Hay otra salida, indicó Eduardo, señalando hacia lo que debía ser la cocina. Pero no podemos llevarnos todo. Tengo una idea, dije, sacando el móvil. Podemos fotografiar los documentos más importantes. Entre los 4, trabajando frenéticamente bajo la tenue luz de las linternas, fotografiamos cientos de páginas mientras los pasos se acercaban. Yo me concentré en los documentos relacionados con Antonio Ferrer, sabiendo instintivamente que serían cruciales. Miguel, mientras tanto, permanecía extrañamente callado, hojeando papeles con expresión indescifrable. En un momento, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi algo que no supe interpretar. ¿Culpa? ¿Determinación? ¿Rabia? Cuando terminamos, Eduardo nos guió hacia la cocina y de allí a un pequeño patio trasero. Al fondo, oculta tras una parra silvestre, había una pequeña puerta. Esta salida da a la cuesta de María la Miel, explicó. Desde allí podemos llegar rápidamente al mirador de San Nicolás y perdernos entre los turistas. Al abrir la puerta, el aire fresco de la noche granadina nos golpeó en el rostro. La luna seguía alta en el cielo, iluminando los tejados del Albaicín y, a lo lejos, la Alhambra en toda su majestuosidad. Tenemos que ir al hospital, dijo Claudia de repente. La abuela quería ver esto resuelto antes de... No terminó la frase, pero no era necesario. Todos entendimos la urgencia. Justo cuando íbamos a salir, Miguel nos detuvo. Esperen, dijo, sacando su móvil. Hay algo que deben saber sobre la Hermandad de San Miguel y sobre mi verdadero papel en todo esto. Les he estado mintiendo, confesó Miguel, mostrando su teléfono donde aparecía una aplicación de grabación activa. Llevo meses infiltrado en la Hermandad. Los 3 lo miramos con asombro mientras guardaba el dispositivo en su bolsillo y se asomaba cautelosamente por la puerta entreabierta. ¿Infiltrado?, preguntó Eduardo, su voz mezclando escepticismo y esperanza. ¿Por qué deberíamos creerte ahora? La calle estaba desierta bajo la luz amarillenta de las farolas antiguas. A lo lejos se escuchaba el sonido de una guitarra flamenca y risas de turistas. Porque descubrí la verdad hace 3 años, respondió Miguel, su rostro parcialmente iluminado por la luna. Encontré cartas de mi padre en el desván de nuestra casa, cartas donde se jactaba de sus acciones durante la guerra. Un nudo se formó en mi garganta. Por primera vez desde que lo conocí, vi vulnerabilidad genuina en sus ojos. Al principio no quise creerlo, continuó,
Contraté investigadores privados para desmentir lo que había leído. Pero cada documento, cada testimonio que encontraban confirmaba lo peor. Mi padre fue un monstruo que se enriqueció con el sufrimiento ajeno. ¿Y la pistola?, pregunté. ¿También es parte de tu actuación? Tenía que ser convincente. Miguel sacó el arma y la desmontó con movimientos expertos. Está descargada. Nunca ha tenido balas. Eduardo lo evaluaba con mirada penetrante, como buscando signos de engaño. ¿Por qué no acudiste a nosotros directamente? ¿Me habrían creído? ¿El hijo de Antonio Ferrer queriendo ayudar a los guardianes del Limón? Negó con la cabeza. Necesitaba pruebas irrefutables de mis buenas intenciones. Y para eso, tenía que ganarme la confianza de la hermandad. Claudia consultó su reloj, inquieta. Tenemos que movernos. Si lo que dices es cierto, nos estarán buscando. Es verdad, confirmó Miguel. La hermandad no es solo un grupo de nostálgicos. Son personas poderosas dispuestas a lo que sea para proteger sus patrimonios y reputaciones. Salimos cautelosamente al callejón. La cuesta empedrada descendía serpenteante hacia el corazón del Albaicín. Granada dormía a nuestros pies, sus luces salpicando la oscuridad como estrellas caídas. El hospital está demasiado expuesto, murmuró Eduardo mientras avanzábamos pegados a los muros encalados. Nos estarán vigilando. Conozco un lugar seguro, propuso Miguel. El estudio de mi amigo Paco en Sacromonte. Es fotógrafo y activista por la memoria histórica. Podemos reagruparnos allí y planificar nuestro siguiente paso. La desconfianza seguía flotando en el aire, pero no teníamos muchas opciones. Claudia, sin embargo, se detuvo en seco. Yo debo ir al hospital. La abuela me necesita. Es demasiado peligroso, le advirtió Eduardo. No puedo dejarla morir sola, insistió Claudia, su voz quebrándose por primera vez desde que la conocía. Esa vulnerabilidad repentina me hizo sentir vergüenza por mi ausencia durante tantos años. Voy contigo, decidí. Es mi abuela también. Miguel intervino. Yo las acompañaré. Eduardo puede llevarse los documentos al estudio de Paco. Nos reuniremos allí después. El anciano dudó, pero finalmente asintió. Le entregamos los documentos originales que habíamos recuperado, guardando en nuestros móviles las fotografías como respaldo. Cuidado con quien confían, nos advirtió Eduardo antes de desaparecer por una calleja lateral. Esta ciudad guarda secretos en cada esquina. Nos dirigimos hacia el hospital siguiendo un camino indirecto, evitando las calles principales. Miguel lideraba la marcha con la familiaridad de quien conoce cada recoveco del barrio. Mientras descendíamos hacia la zona moderna de Granada, la Alhambra se alzaba a nuestra derecha, sus murallas iluminadas como un espejismo suspendido entre el cielo y la tierra. ¿Por qué haces esto?, le pregunté a Miguel en voz baja mientras caminábamos. ¿Por qué arriesgarte contra tu propia gente? Me miró brevemente. Porque no son mi gente. Porque no quiero vivir en una mentira, ni beneficiarme de un patrimonio manchado de sangre. Hizo una pausa. Y porque se lo debo a mi madre. Pastora ha cargado con demasiada culpa durante demasiado tiempo. El hospital provincial apareció ante nosotros, un edificio moderno de cristal y hormigón que contrastaba con el Granada antigua que acabábamos de dejar atrás. Entramos por la puerta de urgencias para evitar el acceso principal, más vigilado. La habitación de mi abuela estaba en la tercera planta. Cuando llegamos, una enfermera salía con expresión grave. ¿Familiares de Soledad Martínez?, preguntó al vernos. Somos sus nietas, respondió Claudia, adelantándose. ¿Cómo está? Estable dentro de la gravedad. Ha preguntado por ustedes. Entramos Claudia y yo primero, dejando a Miguel en el pasillo como vigía. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por el tenue resplandor de las máquinas que monitorizaban las constantes vitales. En la cama, mi abuela parecía haber encogido aún más desde la última vez que la vi. Su rostro, surcado por arrugas profundas, mostraba la serenidad extraña que a veces precede al final. Han venido las dos, murmuró al vernos, sus ojos abriéndose lentamente. Mis niñas. Me acerqué y tomé su mano. Estaba fría y ligera como un pájaro dormido. Lo hemos encontrado, abuela. Los documentos están a salvo. Una sonrisa débil iluminó su rostro. Sabía que lo harías. Tienes la obstinación de tu abuelo. ¿Por qué no me contaste nunca sobre los guardianes?, pregunté, sin poder contener más la duda que me carcomía desde que descubrí toda la historia.
Porque elegiste marcharte, respondió sin reproche en su voz, y porque cada generación debe descubrir su propia verdad a su manera. Claudia se sentó al otro lado de la cama. Miguel nos ha ayudado. Dice que lleva meses infiltrado en la hermandad. Mi abuela no pareció sorprendida. Lo sé. Fue idea mía. Esa revelación nos dejó sin palabras. Mi abuela había orquestado todo esto. Pastora vino a mí cuando Miguel descubrió las cartas de su padre. Explicó con voz entrecortada por el esfuerzo. Estaba destrozada, temiendo que su hijo siguiera el mismo camino. Pero yo vi algo diferente en él. Vi la oportunidad de justicia. Le pediste que se infiltrara, deduje. Le ofrecí redención, corrigió mi abuela. Una forma de reparar el daño causado por su padre. Un golpe suave en la puerta interrumpió nuestra conversación. Miguel entró apresuradamente, el rostro tenso. «Tenemos que irnos», anunció en voz baja. 2 hombres acaban de llegar preguntando por la habitación de Soledad. No parecen médicos. Mi abuela apretó mi mano con una fuerza sorprendente. «El pendrive», susurró. «En mi mesilla. Llévalo con vosotros». Claudia abrió el cajón y extrajo un pequeño pendrive negro. «¿Qué es esto?» «La última pieza», respondió mi abuela. «Nombres, cuentas bancarias, propiedades actuales. Todo lo que necesitáis para completar el rompecabezas». Miguel se asomó al pasillo. «Se acercan. No tenemos salida». Mi abuela señaló hacia el baño de la habitación. «La ventana. Da al patio interior. Podéis bajar por la escalera de incendios». Nos miramos dubitativos. La idea de dejarla sola frente a quienes nos perseguían era insoportable. «Id», insistió ella. «No pueden hacerme nada que el tiempo no esté haciendo ya. Cumplid con vuestro deber. Completad lo que empezamos hace 80 años». Claudia se inclinó y besó su frente. Yo hice lo mismo, con un nudo en la garganta que apenas me dejaba respirar. «Te quiero, abuela», susurré, sorprendiéndome por la verdad que encerraban esas palabras que nunca antes le había dicho. «Lo sé», sonrió ella. «Ahora marchad. Y recordad, el agua es la clave». Miguel abrió la ventana del baño, mientras las voces se acercaban por el pasillo. La escalera de incendios, oxidada pero firme, descendía hasta un patio interior apenas iluminado. Bajamos en silencio, el metal frío contra nuestras palmas, el corazón latiéndome con tanta fuerza que temía que pudieran oírlo. Cuando alcanzamos el suelo, corrimos hacia una puerta de servicio que daba a la calle trasera del hospital. La noche granadina nos recibió con su fresco característico. A lo lejos, la Alhambra seguía vigilando la ciudad, testigo silenciosa de tantas historias entrecruzadas a lo largo de los siglos. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Claudia, sosteniendo el pendrive como un talismán. «Al Carmen de los Mártires», respondió Miguel. «Paco nos espera allí, no en Sacromonte. Cambié el plan por seguridad. Tomamos un taxi que nos dejó en la entrada del parque, cerrado a esa hora. Miguel nos guió hacia una pequeña brecha en la valla perimetral, oculta entre arbustos. Los jardineros la usan como atajo», explicó mientras nos deslizábamos por la abertura. «Paco tiene un estudio fotográfico en las antiguas caballerizas. El ayuntamiento se lo cedió para un proyecto sobre memoria histórica. El Carmen de los Mártires era un remanso de paz en la noche. Jardines románticos, estanques tranquilos y cipreses centenarios creaban un paisaje onírico bajo la luz de la luna. Seguimos un sendero de grava hasta un edificio anexo al palacete principal. Una luz tenue brillaba en una de las ventanas. Miguel llamó con un patrón específico. 3 golpes cortos, uno largo. La puerta se abrió casi inmediatamente. El hombre que apareció en el umbral tenía unos 40 años, barba entrecana y ojos vivaces tras unas gafas redondas. Nos escrutó brevemente antes de abrir la puerta por completo. «Pasad rápido», nos surgió. «Tenemos poco tiempo». El interior era un estudio fotográfico convertido en improvisado centro de operaciones. Pantallas de ordenador, impresoras, escáneres y mapas desplegados ocupaban cada superficie disponible. En un rincón, Eduardo examinaba documentos junto a una mujer mayor que reconocí de inmediato. «¿Pastora?», exclamé sorprendida. «Pensábamos que estarías escondida». La madre de Miguel sonrió. «Llevo toda mi vida escondiéndome, niña. Ya es hora de dar la cara». Paco cerró la puerta y aseguró varias cerraduras. «¿Habéis traído lo que faltaba?». Claudia mostró el pendrive. «Según nuestra abuela, aquí está todo». Lo conectaron a un ordenador.
y mientras se cargaban los archivos, Pastora me tomó del brazo y me llevó hacia una ventana que ofrecía una vista privilegiada de la Alhambra. «Tu abuelo y yo nos conocimos ahí», dijo señalando la fortaleza rojiza. «En los jardines del Generalife, antes de la guerra. Él era jardinero y yo vendía flores en la alcaicería». Sus ojos brillaron con recuerdos. Rafael era un hombre bueno, demasiado bueno para los tiempos que le tocaron vivir. «¿Por qué nunca me hablaste de esto cuando venía a la tetería de pequeña?», pregunté. «Porque los secretos protegen a quienes amamos». Pastora miró hacia su hijo, que trabajaba concentrado junto a Paco y Claudia. «A veces, el silencio es la única arma que tenemos los débiles». Un grito ahogado de Paco nos hizo volvernos. «¡Lo tenemos!», exclamó, señalando la pantalla. «Esto es dinamita pura». Nos acercamos para ver lo que había descubierto. En la pantalla aparecían documentos escaneados, fotografías antiguas y, lo más impactante, una base de datos actualizada que vinculaba nombres de la alta sociedad granadina actual con propiedades expropiadas durante la guerra. «Tu abuela ha estado recopilando información durante décadas», explicó Eduardo, conectando el pasado con el presente, demostrando que las fortunas de ciertas familias se construyeron sobre el expolio y la sangre. Miguel estudiaba un mapa donde se señalaban ubicaciones por toda Granada. «Son las propiedades robadas que siguen en manos de los descendientes de quienes las expropiaron», murmuró, «incluidas las de mi familia». «¿Qué vamos a hacer con todo esto?», pregunté, abrumada por la magnitud de lo que teníamos entre manos. Paco sonrió por primera vez desde nuestra llegada. «Hacer lo que mejor sé hacer, documentar y exponer». Señaló hacia un rincón donde varias cámaras y equipos de grabación estaban preparados. «Vuestros testimonios serán la primera piedra. Y esto la segunda», añadió Claudia, mostrando su móvil. Un correo electrónico dirigido a varios medios nacionales e internacionales esperaba ser enviado, con el asunto: «Los guardianes del Limón, la verdad enterrada de Granada». De repente, el móvil de Miguel vibró. Su rostro se transformó al leer el mensaje. «Es del hospital», dijo con voz quebrada. «Mi madre debe ver esto ahora mismo». Nos mostró la pantalla. Un mensaje de un número desconocido con una foto adjunta. En la imagen, 2 hombres de traje oscuro flanqueaban la cama de mi abuela. Uno de ellos sostenía un papel frente a ella. «La están obligando a firmar algo», dijo Claudia, palideciendo. «No solo eso», respondió Miguel. «El de la derecha es Javier Mendoza, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y sobrino nieto de uno de los mayores expropiadores durante la guerra». Pastora tomó el móvil de su hijo y estudió la imagen con ojos entrecerrados. Su expresión se endureció. «Es hora de acabar con esto», sentenció con una determinación que hizo estremecer a todos los presentes. «Paco, prepara la cámara. Vamos a contar la historia completa ahora mismo. Y luego iremos al hospital». «¿Y después qué?», pregunté, sintiendo que estábamos a punto de desatar fuerzas que no podríamos controlar. Eduardo, que había permanecido en silencio, se acercó cojeando ligeramente. Sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y esperanza. «Después, niña», dijo tomando mi mano entre las suyas arrugadas, «cumpliremos la última voluntad de los guardianes del Limón, y Granada tendrá que enfrentarse por fin a los fantasmas que ha mantenido enterrados durante demasiado tiempo». La cámara enfocaba mi rostro mientras intentaba ordenar las palabras que bullían en mi mente. El estudio de Paco se había transformado en un improvisado plató de grabación, con focos que proyectaban sombras alargadas sobre las paredes cubiertas de fotografías históricas de Granada. «Mi nombre es Carmen Vega Martínez», comencé, la voz más firme de lo que esperaba. «Nieta de Rafael Vega y Soledad Martínez, miembros de los Guardianes del Limón, una organización creada para proteger el patrimonio y la memoria de Granada durante la Guerra Civil». Pastora había insistido en que todos grabáramos nuestros testimonios antes de ir al hospital. «Si nos pasa algo, al menos quedará registro de la verdad», había dicho con pragmatismo. Relaté lo que había descubierto en los últimos días, la historia de mi abuelo, los documentos ocultos durante décadas y las conexiones con las familias poderosas de la actualidad. Cuando terminé, mi garganta estaba seca y mis manos temblaban ligeramente. Claudia fue la siguiente, aportando detalles sobre cómo mi abuela había continuado la labor de los guardianes en silencio, recopilando información,
conectando cabos sueltos. Mientras la ciudad prosperaba y se convertía en destino turístico mundial, explicó con amargura, bajo sus calles seguían enterradas verdades incómodas que nadie quería desenterrar, fosas sin marcar, documentos falsificados, patrimonios construidos sobre el sufrimiento ajeno. Miguel habló en último lugar. Su testimonio era quizás el más impactante. El hijo de uno de los represores reconociendo los crímenes de su padre y exponiendo la red de complicidades que había permitido a esas familias mantener su posición privilegiada hasta la actualidad. No busco redimirme, concluyó mirando directamente a la cámara. Busco justicia, aunque eso signifique renunciar a todo lo que he heredado. Cuando terminamos las grabaciones, Paco subió los archivos a servidores seguros en el extranjero y programó su publicación automática para la mañana siguiente. Ahora vamos al hospital, dijo Claudia, recogiendo su bolso. No podemos dejar a la abuela sola con esos hombres. Yo iré primero, decidió Miguel. Puedo entrar sin levantar sospechas, evaluar la situación. Y nosotros seremos el plan B, añadió Paco, sacando una cámara profesional de un armario. Si algo sale mal, lo documentaremos todo. Es nuestra mejor protección. Acordamos que Miguel entraría al hospital, mientras nosotros esperaríamos en una cafetería cercana. Si no teníamos noticias suyas en 20 minutos, entraríamos también. Pastora insistió en acompañarnos. He pasado demasiados años escondida, dijo mientras se ponía un abrigo oscuro. No dejaré sola a mi amiga Soledad en este momento. Al salir del Carmen de los Mártires, la noche granadina había adquirido ese frío peculiar que precede al amanecer. Las estrellas comenzaban a difuminarse y, a lo lejos, la Sierra Nevada se perfilaba como una sombra más oscura contra el cielo nocturno. La Alhambra, siempre vigilante, parecía más solitaria que nunca desde nuestra posición elevada. El agua es la clave, murmuré recordando las palabras de mi abuela. ¿Qué has dicho?, preguntó Eduardo, que caminaba junto a mí. Algo que repitió mi abuela. Y antes, Pastora, el agua es la clave, pero no entiendo qué significa. Eduardo se detuvo, sus ojos súbitamente iluminados. Por supuesto. ¿Cómo no lo vi antes? ¿El qué? Los guardianes no solo ocultaron documentos, explicó con urgencia. También escondieron algo más valioso, evidencia física. No te entiendo. Los cuerpos, intervino Pastora, que se había acercado silenciosamente. Las pruebas de las ejecuciones están donde nadie pensaría buscar, bajo los cursos de agua. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Bajo el río Darro? No, respondió Eduardo, sacando de su bolsillo un mapa antiguo similar al que habíamos encontrado en la caja. Bajo el Albaicín, en los aljibes abandonados. Los árabes construyeron cientos de depósitos de agua subterráneos por toda la ciudad. Durante la guerra, los usamos para ocultar a los perseguidos. Y después, para esconder a los que no pudimos salvar. ¿Me estáis diciendo que hay cuerpos ocultos bajo la ciudad?, preguntó Claudia, horrorizada. No solo cuerpos, explicó Pastora. Pruebas, documentos sellados junto a los restos, identificaciones, objetos personales. Todo lo necesario para demostrar quién mató a quién. La magnitud de lo que estábamos descubriendo me dejó sin aliento. No era solo una cuestión de propiedades robadas o fortunas mal habidas. Era una historia de asesinatos impunes que llevaba décadas enterrada bajo los pies de turistas y granadinos. Por eso la hermandad quiere los documentos. Comprendí. No es solo por proteger su patrimonio. Es para evitar que se descubran los crímenes de sus antepasados. Crímenes que nunca prescribieron, añadió Paco. Homicidios que aún podrían ser juzgados. Llegamos al hospital cuando las primeras luces del alba comenzaban a colorear el horizonte. La cafetería estaba abriendo sus puertas, y pedimos cafés que ninguno bebió realmente, demasiado tensos para hacer otra cosa que no fuera mirar el reloj. A los 15 minutos, el móvil de Claudia vibró. Era un mensaje de Miguel. Habitación vacía. Abuela trasladada. Estoy siguiendo la pista. Esperad ahí. Esto no me gusta, murmuró Pastora. Se la han llevado. ¿A dónde?, pregunté. Solo hay un lugar donde se sentirían seguros, respondió Eduardo, levantándose con dificultad. La sede de la hermandad. ¿Y dónde está eso?, preguntó Claudia.
Eduardo y Pastora intercambiaron una mirada que contenía décadas de secretos compartidos. En el Carmen de los Chapiteles, respondió Pastora. Una antigua casa solariega junto a la muralla nazarí. Ha sido propiedad de la familia Mendoza desde que la adquirieron en 1937. No esperamos más. Paco pagó los cafés mientras nosotros salíamos apresuradamente hacia la dirección indicada. La ciudad comenzaba a despertar, con los primeros autobuses urbanos recorriendo las avenidas y las persianas de los comercios subiendo ruidosamente. El Carmen de los Chapiteles estaba en una de las zonas más exclusivas del Albaicín, rodeado por altos muros cubiertos de bugambillas y con vistas privilegiadas a la Alhambra. Cuando llegamos, un Mercedes negro estaba estacionado junto a la puerta principal. «Es el coche de Javier Mendoza», confirmó Pastora. «Están aquí». Nos detuvimos a cierta distancia, evaluando nuestras opciones. La propiedad parecía inexpugnable, con cámaras de seguridad en cada esquina y un portero electrónico junto a la puerta. «No podemos entrar por la fuerza», dijo Paco sacando su cámara. «Pero podemos documentar quién entra y sale, y esperar a Miguel». Como si lo hubiéramos invocado, mi móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Estoy dentro. Entrada trasera, junto al ciprés grande. Código 1936. «Es Miguel», dije, mostrando el mensaje a los demás. «¿Cómo ha conseguido entrar?» «La hermandad confía en él», respondió Claudia. «O al menos lo hacía hasta ahora». Eduardo estudió la propiedad con ojos entrecerrados. Hay una entrada de servicio en la parte posterior, donde terminaba el antiguo camino de ronda de la muralla. Rodeamos la manzana, avanzando con cautela por callejones estrechos hasta encontrar un portón de madera parcialmente oculto por un ciprés centenario. Junto a la cerradura había un pequeño panel numérico. Claudia introdujo el código. 1936, el año en que comenzó la Guerra Civil. El portón se desbloqueó con un chasquido metálico. «Esperad», susurró Paco, sacando algo de su mochila. Eran pequeños dispositivos del tamaño de un botón. «Micrófonos. Ponedlos en vuestras solapas. Todo quedará grabado en mi teléfono». Nos colocamos los dispositivos y entramos. Un jardín descuidado se extendía frente a nosotros, con una fuente seca en el centro, y caminos invadidos por la maleza. La parte trasera del Carmen era mucho menos imponente que la fachada, mostrando persianas desconchadas y muros agrietados. Una puerta lateral se abrió sigilosamente. Miguel asomó la cabeza y nos hizo señas para que nos acercáramos. «Están en el salón principal», susurró cuando entramos. «La abuela está consciente pero débil. La han traído en una ambulancia privada. Quieren que firme un documento renunciando a todo lo que sabe sobre los guardianes». «¿Cuántos son?», preguntó Eduardo. 5 hombres, incluyendo a Mendoza. Todos miembros destacados de la hermandad. Todos descendientes de familias implicadas. ¿Están armados?». La pregunta de Pastora nos sobresaltó. Miguel asintió. Al menos Mendoza y su guardaespaldas. Avanzamos por un pasillo oscuro hasta una puerta entreabierta. A través de la rendija, pude ver un salón amplio decorado con muebles antiguos y retratos al óleo. En el centro, en una silla de ruedas, estaba mi abuela. Su rostro mostraba cansancio, pero también una determinación férrea. Frente a ella, un hombre de unos 50 años, con traje impecable y pelo canoso perfectamente peinado, sostenía unos documentos. «Es muy sencillo, Soledad», decía con voz aterciopelada. «Firmas esto, reconociendo que todos los documentos que has recopilado son falsificaciones y podrás pasar tus últimos días tranquilamente en tu casa. Con los mejores cuidados médicos, por supuesto. Y si me niego». La voz de mi abuela sonaba débil pero clara. «Entonces», respondió otro hombre que permanecía de pie junto a la ventana, «me temo que tendremos que considerar otras opciones menos confortables». Miguel nos hizo un gesto para que retrocediéramos hasta una habitación contigua. «Tengo un plan», dijo en voz baja. «Pero es arriesgado». Nos explicó rápidamente lo que había descubierto. Bajo el Carmen de los Chapiteles existía uno de los aljibes más grandes del Albaicín, conectado a la antigua red de túneles que recorría la ciudad, y en ese aljibe, según había deducido de los documentos, estaba enterrada la prueba más devastadora: los restos de 15 republicanos ejecutados en 1937, incluyendo al hermano de mi abuelo. «El acceso al aljibe está en la bodega», continuó,
y está inundado desde hace décadas. Por eso nunca encontraron nada cuando compraron la propiedad. El agua es la clave, murmuré, entendiendo por fin. Exacto. El agua preservó lo que la tierra hubiera destruido. Y ahora, con las nuevas técnicas forenses, esos restos pueden hablar. ¿Cuál es el plan?, preguntó Claudia. Miguel sonrió. Pastora y Eduardo entrarán primero, como los últimos guardianes vivos. Les sorprenderá tanto que no sabrán cómo reaccionar. Mientras están distraídos, nosotros tres bajaremos a la bodega para documentar lo que hay en el aljibe. ¿Y cómo sabemos dónde buscar exactamente?, pregunté. Miguel sacó su teléfono y mostró una fotografía del mapa que habíamos descubierto en la tetería, pero combinado con planos modernos de la propiedad. He estado trabajando en esto durante meses, explicó. El punto X marca el lugar exacto donde instalaron un falso fondo en el aljibe. Detrás están los restos y los documentos sellados herméticamente. Era un plan arriesgado, pero no teníamos alternativas. Mientras Eduardo y Pastora se preparaban para su entrada, Paco sacó de su mochila una pequeña cámara submarina. Para documentar lo que encontremos bajo el agua, explicó. Es resistente hasta 50 metros de profundidad. Nos dividimos según lo planeado. Desde nuestro escondite, vimos cómo Eduardo y Pastora entraban en el salón con la dignidad de quienes ya no tienen nada que perder. El efecto fue inmediato. Los hombres de la hermandad se levantaron sobresaltados, algunos llevando instintivamente las manos a sus chaquetas. «Buenos días, Javier», saludó Eduardo con sorprendente cordialidad. «Veo que has organizado una pequeña reunión sin invitar a todos los interesados. ¿Qué hacéis vosotros aquí?». La voz de Mendoza temblaba entre la sorpresa y la ira. «Venimos a hablar del aljibe», respondió Pastora tranquilamente, «y de los 15 hombres que tu abuelo mandó ejecutar, incluido mi cuñado». El rostro de Mendoza palideció visiblemente. Era la señal que esperábamos. Mientras la confrontación captaba toda la atención, los tres nos deslizamos hacia un pasillo lateral que, según Miguel, conducía a la bodega. Una puerta pesada de madera nos bloqueaba el paso, pero Miguel tenía la llave. «Parte de mi trabajo de infiltración», explicó mientras abría. Me gané su confianza poco a poco. La bodega era un espacio amplio excavado en la roca, con toneles antiguos alineados contra las paredes y botellas polvorientas en estanterías de madera. En el centro, una trampilla metálica sellada con un candado moderno contrastaba con el entorno centenario. «El acceso al aljibe», señaló Miguel, sacando otra llave. «Instalaron este cierre en los años 80, cuando renovaron la casa, pero nunca bajaron a investigar a fondo. El agua los disuadió. Al abrir la trampilla, un olor a humedad y piedra antigua nos golpeó. Una escalera metálica descendía hacia la oscuridad, terminando en una superficie de agua negra y quieta. «Yo bajaré primero», decidió Miguel, encendiendo una linterna potente. «Conozco el camino». Le seguí, mientras Claudia vigilaba la entrada de la bodega. La escalera estaba resbaladiza y oxidada, pero aguantó nuestro peso. El agua estaba sorprendentemente fría cuando llegamos al final de los peldaños. Nos llegaba hasta la cintura. Miguel iluminó el espacio con su linterna. Estábamos en una cámara abovedada de ladrillo y piedra, con columnas que se perdían en la oscuridad. El agua reflejaba la luz creando patrones hipnóticos en las paredes. «Por aquí», indicó, avanzando lentamente por lo que debió ser un pasillo. Según el mapa, la cámara sellada está detrás de este muro. Llegamos a lo que parecía un muro ciego. Miguel palpó bajo el agua hasta encontrar lo que buscaba. Una palanca oculta en la base de la pared. Los arquitectos árabes eran genios, murmuró mientras tiraba de ella. Con un chirrido ahogado por el agua, una sección del muro se deslizó lateralmente, revelando una pequeña cámara. Miguel enfocó con la linterna, y ambos contuvimos la respiración. Dentro, protegidos por contenedores herméticos de metal, había esqueletos humanos cuidadosamente dispuestos. Junto a cada uno, objetos personales preservados del deterioro, gafas, relojes, alianzas, carnets. «Los encontramos», susurró Miguel, la voz quebrada por la emoción. Paco activó la cámara submarina y comenzó a documentarlo todo metódicamente. Las posiciones de los cuerpos, los objetos, los documentos sellados que acompañaban cada resto. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Claudia. «Problemas arriba»,
Vienen hacia la bodega. No teníamos tiempo. Cogí uno de los contenedores sellados que, según las etiquetas escritas a mano, pertenecía al hermano de mi abuelo. Miguel asintió, entendiendo mi intención, y tomó otro. Salimos apresuradamente de la cámara secreta, pero ya era tarde. Cuando llegamos a la escalera, 3 hombres nos apuntaban desde arriba con armas. Entre ellos, Mendoza, con una expresión que oscilaba entre la rabia y el miedo. «Subid», ordenó, lentamente. No teníamos opción. Emergimos del agua, empapados y tiritando, con los contenedores firmemente sujetos. «Dádmelos», exigió Mendoza extendiendo la mano. «No lo creo, Javier». La voz de mi abuela nos sobresaltó a todos. Estaba en su silla de ruedas en la entrada de la bodega, flanqueada por Eduardo y Pastora. Pero lo más sorprendente era el grupo de personas uniformadas que aparecían detrás de ellos. Policías. «Javier Mendoza», dijo una mujer con insignias de comisaria, «queda detenido por secuestro, coacción y obstrucción a la justicia. Estos agentes tienen una orden para registrar esta propiedad como posible ubicación de una fosa común de la guerra civil». El rostro de Mendoza se descompuso. «No pueden hacer esto. Soy magistrado. Tengo inmunidad». «No para esto», respondió la comisaria. «El juez Velázquez firmó la orden hace una hora, basándose en evidencia presentada por estos ciudadanos». Señaló a Eduardo y Pastora. «La ley de memoria histórica es muy clara al respecto». Mientras los agentes procedían con las detenciones, me acerqué a mi abuela. Su rostro mostraba un cansancio infinito, pero también una serenidad nueva, como quien finalmente completa una tarea postergada durante demasiado tiempo. «¿Cómo?» comencé a preguntar. «Pastora y Eduardo tenían un plan B», explicó con una sonrisa débil. «Nunca confiamos del todo en que los poderosos cedieran sin luchar». La noticia se extendió por Granada como un incendio. El descubrimiento del aljibe y sus contenidos ocupó portadas nacionales e internacionales. Los testimonios que habíamos grabado, combinados con los documentos y las pruebas forenses, crearon una tormenta perfecta que ni siquiera las familias más influyentes pudieron contener. Mi abuela vivió lo suficiente para ver el comienzo de la justicia. 2 semanas después de los acontecimientos en el Carmen de los Chapiteles, falleció tranquilamente en su casa, rodeada por Claudia, Eduardo, Pastora y yo. Antes de partir, tomó mi mano. «El agua reveló la verdad», susurró. Como siempre supimos que haría. Granada cambió después de aquello. No de golpe, por supuesto. Las ciudades con tanta historia nunca cambian de repente. Pero algo se transformó en sus cimientos, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus calles empedradas y sus patios encalados. La tetería, la Alcazaba, sigue abierta, ahora dirigida por Claudia y por mí. Decidí quedarme en Granada, redescubriendo la ciudad de mi infancia con nuevos ojos. En una esquina del patio, junto a la fuente restaurada, hemos colocado una pequeña placa de latón con un limón grabado y los nombres de los guardianes. A veces, cuando cierro la tetería al anochecer, me parece escuchar susurros entre las teteras. Quizás son solo las historias acumuladas durante décadas, o quizás es el eco de aquellos que mantuvieron viva la memoria cuando todos querían olvidar. Miguel usa ahora el apellido de su madre, Jiménez, y ha cedido las propiedades heredadas de su padre para crear un centro de documentación sobre memoria histórica. Pastora sonríe más a menudo, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Y yo, cada tarde, subo al mirador de San Nicolás para contemplar la Alhambra bañada por la luz dorada del atardecer granadino. Desde allí, la ciudad parece suspendida entre el pasado y el futuro, entre el silencio y la verdad. Una ciudad que finalmente ha aprendido que el agua, paciente y persistente, siempre termina por revelar lo que la tierra intenta ocultar.